Oficialmente, Dios les bendiga a todas en esta noche. Vamos para la quinta clase del tema de la fe. No esperábamos que se nos extendiera tanto el tema, pero le damos gloria al Señor de que, como dice su palabra, el escudriñar las escrituras, escudriñalas, porque en ella encontrarás la vida eterna. Y en eso es lo que estamos haciendo. Prácticamente es como un discipulado, se ha extendido, pero la gloria y la honra le damos al Señor porque Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones para que cada día nosotros sigamos aprendiendo más de su palabra. Algo que hoy me acordaba como de compartir con una persona, ¿no? Y decía, por eso es que la palabra dice que en un tiempo mi pueblo perece porque le falta conocimiento. A veces nos da pereza, a veces nos dejamos llevar por diferentes maneras, ¿no? Razones o circunstancias que nos llegan y no escudriñamos las escrituras. Pero como dicen, en ella encontraremos verdad, en ella encontramos la vida eterna. Y es muy importante y por eso es que muchas veces llegan tantos obstáculos para que nosotros no de verdad desfallezcamos y no nos interese escudriñar las escrituras. La palabra del Señor es viva y eficaz y cada día podemos aprender de ella a cómo nosotros conducirnos por el proceso llamado vida y cómo conducirnos de acuerdo a lo que el Padre ha querido en cada uno de nosotros. Habíamos estudiado el significado de la palabra fe, lo que estamos acostumbrados a escuchar, y aún yéndonos más profundo a la raíz hebrea de lo que significa la emuná. Habíamos estudiado del cual hemos dicho que para poder verdaderamente tú vivir en una vida de emuná, una vida de fe, en verdad, en fidelidad, en confianza, verdaderamente en creer, nosotros tenemos que nos dan una información y esa información que se nos es dada es que nosotros nos basamos a tomar una decisión de sí creer, sí confiar, sí ser fiel, sí buscar la verdad o decidimos o no hacerlo. Habíamos estudiado que habían dos tipos de fe. Está la fe que viene ya humana en nuestras vidas y está la fe que viene de parte del Señor. Entonces, cuando la fe viene de parte del Padre, de a través de su espíritu, ya habíamos estudiado que a través de su espíritu es que se nos es dado que las cosas del espíritu. Quiere decir que cuando el espíritu viene a nuestras vidas, nosotros obtenemos la fe como fruto. Pero más allá de ser fruto, también nos da la oportunidad de que tú y yo podamos ser personas con un don de fe, que es más un nivel, vamos a decir, más extenso, en el cual nosotros podamos caminar, en el cual nosotros podamos crecer, en el cual nosotros podamos seguir creyendo, confiando, sabiendo la verdad, sabiendo la fidelidad, la integridad, porque estuvimos estudiando que la palabra fe en el original, emuná no se basa nada más en creer, sino que hay un complemento de palabras y definiciones en las cuales nos lleva a partir y entonces a poder entender lo que verdaderamente cuando buscamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que pues es la fe. Entonces, cuando hemos descubierto todo ello, hemos descubierto cómo nosotros podemos descubrir verdaderamente características de la fe. Pero hemos estado estudiando unas características que no muy comúnmente escuchamos, que se nos describen, ¿verdad?, en prédicas que hemos escuchado en púlpitos, sino verdaderamente como estamos escudriñando la palabra del Señor, nos estamos yendo a características en las cuales muy poco es mencionada para destacar cómo es una persona que tiene fe. ¿Alguien me puede decir una de las características ya estudiadas, que es una de las bases importantes para nosotros distinguir una persona verdaderamente que se caracteriza como una persona de fe? Vamos a ver, estudiantes. Identidad. ¿Perdón? Tiene identidad. Que tiene identidad. Ajá. Otra más, otra característica, hemos estudiado algunas.
Tía, dígame la característica. Tú me la dijiste ahorita, dime. Sí, la característica es obediencia y humildad. La obediencia, la humildad. Y fíjense que el caminar en luz, en caminar en confianza, ¿verdad? Exacto. Y habíamos estudiado, ¿no? De acuerdo a la palabra, no la voy a decir ahora porque si no nos vamos a quedar, las bases bíblicas. Y está ya grabada en los otros audios que hemos compartido, donde nos describe cada una de esas características, que no es invento de que yo quiera decir que eso es una característica de fe, sino que por medio de su palabra, Él me enseña que todo lo que va conectado al Espíritu, todo tiene una conexión y que todo tiene que, como decir, un rompecabezas que tiene que encajar cada pieza en su lugar. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre la característica de fe en el servicio. Una persona una persona que se llame persona de fe tiene que distinguir en su persona el servicio al Señor y por ende, si le sirves al Señor, le servirás a tu prójimo. Vuelvo y le repito, usted siendo una persona de fe, perdón, usted siendo una persona de fe, tiene que llegar a un punto donde en usted se desarrolla la parte del servicio hacia Dios, que eso lo conlleva a tener servicio a su prójimo. Cuando nosotros estudiamos, buscamos la palabra del Señor y usted observa bien los 636 mandamientos, misbot que están en la palabra, instrucciones que Dios nos dejó para cómo nosotros conducirnos en la vida, la mayoría de ellos, un porcentaje alto, se refiere verdaderamente a lo que significa el servicio a tu prójimo, tener en consideración a tu prójimo. Si no, búsquelos en los 10 mandamientos y busque que de los 10 son casi 7 todos que se refieren a tu prójimo, que se refieren al servicio. Ahora, ¿qué significa la palabra servicio con la raíz hebrea? En la raíz hebrea, la palabra servicio, anote, es abodá. En algunos lugares lo tienen con V y en otros lo tienen con B larga. Abodá. A-B-O-D-A-H. Abodá. Y se pronuncia abodá, pero con el W al final, con la W al final. Abodá. Entonces dice que esa es la palabra raíz en el hebreo. ¿Y qué significa? Significa servir, ministerio, servicio, trabajo de cualquier tipo. Mire lo que es el servicio, de acuerdo a la palabra hebrea. Entonces, en el diccionario español, ¿quieren que vuelva y se lo repita o está bien así? ¿Está bien? Ok. En el diccionario español nos habla y nos dice que el servir es estar de servicio a alguien. Tú das un servicio a alguien. Estar sujeto a alguien, segunda definición es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Y la número 3 dice que es dicho de un instrumento o de una máquina, servir con un propósito determinado. Y quiero volver a leerte.
Porque ya con la raíz hebrea usted sabe que le está diciendo que usted tiene que trabajar en cualquier tipo. Habla de ministerio, habla de servicio, pero el servir, que va con el servicio, te dice que es estar al servicio de alguien, estar sujeto, mire que no es lo mismo, estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por un motivo, haciendo lo que quiere quién, el que te dispone, el que te necesita. Y la número 3, dicho de un instrumento o de una máquina que dice tener, ser a propósito para un determinado fin. Las 3 están válidas, las 3 hoy la vamos a estudiar, que así está en la palabra, verdaderamente. ¿Y cómo se puede desarrollar en nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos da los ejemplos con personas humanas como tú y como yo? Que podemos alcanzar, vivir una vida de acuerdo a lo que Él ya ha establecido en nosotros. Ahora, vamos a esos ejemplos, porque ustedes saben que les he enseñado que una palabra sin una base bíblica no es un fundamento, una enseñanza correcta, sino que tiene que llegar a nosotros con una base bíblica. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 3. Y hoy voy a hacer algo. Titi, ¿tú tienes tu Biblia ahí? Sí, mi amor. Ok, ve buscando Génesis 22, del 1 al 8. Mari, búscame en tu Biblia Lucas 1, capítulo 1, versículo 34 al 38. Y yo leo 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 9 al 12. 22. Sí, Génesis 22 del 1 al 8, pero cuando yo te diga, es que lo vas a leer. Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38. Ahora, yo voy a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 al 12. Voy ahí. Les dije, estamos describiendo la definición de lo que es servicio y que tiene 3 definiciones. Esas 3 definiciones las vamos a basar en la palabra del Señor. Ahora, mira lo que me dice 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 al 19. Hablando de Samuel, el profeta Samuel, un hombre como tú y como yo. ¿Cuál fue el fondo de Samuel? Samuel viene por un milagro del Eterno, donde su madre cree al Señor. Ella clama al Señor y pide, porque todos sabemos que la madre de Samuel se llama Ana y que ella era una mujer estéril, no podía concebir. Pero ella clamó al Señor y ella procuró e hizo promesa delante del Señor que el Señor, si ella permitía que ella quedara embarazada, dice la palabra, que ella le dedicaría a su hijo al Señor. ¿A qué fue? Al servicio al Señor. Y dice la palabra que en el tiempo Dios se acordó de Ana y permitió que ella concibiera. Al permitir que conceda, ella tiene a su niño y cuando era pequeño, ya ella lo había prometido al Señor, lo lleva a la casa del Señor para que fuera instruido en el servicio exclusivo para el Señor. Y miren que dice aquí la palabra, estar al servicio de alguien. Samuel, aunque era pequeño y quizás no conocía cuál era su futuro en el Señor, ya Dios lo tenía al servicio. Ahí le ponemos nombre del Eterno, de Dios. No de cualquier persona, sino que ya le estaba al servicio, porque antes de que su madre lo concediera en su vientre, ya había una promesa de pacto sobre ella y Dios, en el cual ella había dicho, si tú permites que yo conceda, el hijo que tengas será dedicado para ti.
Mire qué interesante. Hay una palabra. Entonces quiere decir desde que antes que Samuel estuviera en el vientre de su madre, ya estaba a disposición del servir al Eterno. Ahora, mire lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9 al 13 primero, y luego le leo el 19. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamares, dirás, habla a Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Que está hablando de una serie de episodios que esa noche el Señor decide hablarle a Samuel. Dice que ya era tarde, ya se había acostado Elí y se fue a dormir. Entonces cuando se acuesta Samuel, él escucha una voz que lo llama Samuel. Él cree que es Elí porque Elí ya era viejo. Se levanta y va donde Elí. Elí le dice, me llamaste, me necesitas. Él le dice, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarse. Vuelve, se acuesta Samuel, vuelve y repite. Por 3 ocasiones sucede. Ya cuando a la tercera sucede, como leímos el capítulo 9, ya entonces Elí entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Al llamar a Samuel, entonces le dice, ve y acuéstate y así tú vas a contestar. Imagínese si era pequeño Samuel, que Eli tuvo que instruirlo aún cómo tenía que contestar cuando una persona te llama. Pero claro, entendió quién era el que lo estaba llamando. Y le dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuán importante quizás la definición de siervo. Es ahí donde dice verdaderamente que es el ministerio. Es ahí donde dice, como escuchamos, ok, estoy a tu disposición. No a cualquier disposición, a la disposición del Eterno, del Padre, de Dios, revelándose por primera vez a la vida de Samuel, hablándole de esta manera. Ahora, le dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa grande en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa, desde el principio hasta el fin. Dios lo llama y él contesta, habla porque tu siervo oye, y Dios le revela. Le dice, te estoy diciendo a ti algo que va a suceder, que no será de gusto para muchos, pero te estoy enseñando. Y cuando la palabra confirma que dice que no habrá algo que hará el Señor, que no dará a conocer a sus profetas, todavía esa palabra está vigente para nosotros hoy en día. Simplemente tú y yo tenemos que seguir creyendo esa palabra, porque el Señor todavía sigue activando en cada uno de nosotros los dones y los talentos que Él tiene a través de su Espíritu para nosotros sus hijos y que Él lo ha depositado. Y dice ahí, nos da a entender que algo habrá suceder y Él no lo dará a conocer a sus profetas. Entonces, cuando vemos que algo está sucediendo y escogemos el ejemplo de Samuel porque fue escogido desde antes para el servicio de alguien. Sin embargo, usted dirá, pero wow, fue injusta la madre porque lo dedicó y no le dio elección. Bueno, Dios lo puso a Samuel. Le estoy recordando la historia de Samuel. Cuando Samuel comienza ahí a ser levantado en el templo, les recuerdo a ustedes que Samuel, los hijos de Elí se habían extraviado, los sacerdotes, y dice que hacían lo malo, tomaban las ofrendas que el pueblo hacía para el Señor. Lo que Dios decía que se separara, ellos lo tomaban para ellos mismos. Dice que provocaban a las mujeres del pueblo a tener relaciones sexuales con ellos.
cometían cosas horrorosas en la casa del Señor, contrario a todo lo que el Señor había dejado establecido por su palabra, que ellos eran responsables de dirigir al pueblo. Sin embargo, ellos mismos eran los primeros que estaban pecando. Y en ese ambiente, Samuel fue llevado al templo a que se criase. Mire qué impresionante. En ese ambiente es que se levanta Samuel. Sin embargo, había una palabra que su madre había creído. Y por ser fiel a esa palabra, creer, ahí vemos la emuná de esa palabra, de confiar que su hijo se iba a levantar dedicado al servicio exclusivo del Señor. Y vemos que se cumple. Y mira lo que me dice para confirmar lo que le acabo de decir, el versículo 19 de capítulo 3 de Primera de Samuel. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Wow. Usted sabe lo que es. Por eso una persona de fe, una persona que cree, una persona que confía, una persona que anda en la verdad de Dios y que provoca en su vida, a pesar de sus imperfecciones, de debilidades, de que hemos andado en la concupiscencia de la carne, pero cuando tú decides en tu corazón comprometerte y servir al Señor, esa emuná está sobre tu vida de tal manera que, como hablamos, Samuel fue obediente. Cuando Dios lo llama, él respondió. Cuando Dios habla con él, él lo escucha, lo oye. Se le es revelado. Y dice ahí que al otro día, después que Dios le habla y le dice lo que va a hacer con la casa de Eli, dice que Eli se levanta tempranito y le dice, oye Samuel, ven aquí. Tú me tienes que contar qué fue lo que Dios te habló. Imagínese la posición de este jovencito en ese momento. Pero dice que él no cambió. Él le dio la palabra que es. Quiere decir que él fue obediente. Quiere decir que en el corazón de Samuel había humildad. Es un ejemplo de las características que estaban hablando. Él caminó en luz a pesar de que en el lugar donde estaba se había contaminado. Pero cuando él aprendió los principios del Eterno, no le importó y se mantuvo fiel. Y dice ahí que creció y Jehová estaba con él. Pero tuvo una madre que creyó por él. Tuvo una madre que tuvo que creer, agarrarse de tener una emuná tan fuerte. De que la emuná de esa mujer creyó, confió, supo cuál era la fidelidad de Dios en su vida. Y que también supo que como ella prometió, también ella tuvo que cumplir. Que era de pacto con el Señor. Y qué bello que tú y yo algún día puedan decir de nosotros que nosotros crecimos en el Señor y que Dios no deja caer ninguna de nuestras palabras. Amén. Y déjenme decirle, estoy hablando de Samuel, yo no estoy hablando de como muchos cogen de excusa a Jesús, no, porque es el Hijo de Dios. Yo te estoy hablando de un hombre de carne y hueso, igual que nosotros. Samuel tuvo familia, tuvo hijos. Y la palabra del Señor me dice que ni una de sus palabras dejó caer Dios por tierra, porque Dios estaba con él, porque él caminó en fe. Y cuando vemos todo lo que Samuel hizo, todo lo que Samuel hacía para el pueblo, cómo juzgaba al pueblo, cómo dirigía al pueblo a que su corazón se volvieran al Señor, cómo verdaderamente fue un intercesor entre Dios y los hombres. Cómo ese hombre pudo creer a la palabra del Señor, viendo en el lugar donde estaba que estaba contaminado. Porque es un hombre de fe. Porque fue un hombre que fue concedido
bajo la emuná de Dios. No fue cualquiera, fue por la emuná de Dios. Y por esa emuná es que él vino para estar al servicio de Dios. Por esa emuná es que este hombre, ni una de sus palabras cayó en tierra, porque él la emprendió, que por esa emuná que estaba sobre él, que vino a través de su madre, por la transferencia de que tuvo que darle a su hijo, por esa emuná es que esa palabra dice que ninguna de las palabras que dio Samuel a Israel, ni una fue por tierra, fue una palabra que todas se cumplió. Imagínese usted y yo, llamadas mujeres de fe, que ni una de nuestras palabras caiga por tierra, porque nos alineamos al Padre y comenzamos a hablar la palabra de fe, de creer, de confianza, de luz, de verdad, pero dirigidas por el Padre. Yo le digo a usted que el Señor nos va a respaldar y esa palabra no caerá por tierra. Amén. Y qué hermoso ver ese ejemplo, de ver que aún desde antes que naciera, ya él fue impartido con la emuná de su mamá. La emuná que el padre le depositó a la mamá, porque ella tuvo que creer. Ella no podía quedarse quieta. Ella tuvo que creer. Ella tuvo que agarrarse como la mujer de flujo de sangre. Ya no tengo más nada, porque les recuerdo que en aquella época la mujer estéril era lo peor. Era la burla de la sociedad. Era la despreciada. Y sin embargo, esa mujer tuvo que creer, como dicen con Abraham, creer esperanza contra esperanza, pedir y clamar para que se le diera. Pero fíjese que ella no fue en cualquier momento. Y eso el Padre me lo está dando ahora. No fue en cualquier momento. Fue en el momento que su esposo le tocaba ir a ofrecer sacrificios al Señor. Tú y yo podemos creer que Dios puede hacer el milagro, pero tenemos que aprovechar y ser entendido en el tiempo de Dios, en el cual tú y yo podemos agarrar y clamar, tomar verdaderamente el tiempo de tener el entendimiento del tiempo que le estamos viviendo y saber pedir para que se nos sea dado. Porque muchos dicen que tienen fe para pedir y no se le están dando las cosas, pero es que a veces no hemos sido entendidos en la manera en que estamos creyendo y pidiendo. Y no entendemos que el Dios de nosotros es un Dios de kairos, que Él está en su tiempo y nosotros estamos en nuestro crono, pero Él nos hace entender que cuando somos entendidos en los tiempos del Señor, nosotros nos movemos en los tiempos del Padre. Nosotros no nos vamos a mover en el tiempo si en el crono de nosotros podamos tener 100% la fe. Pero no se dan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar en el kairos de Dios para que se den las cosas. Y cuando nosotros entendemos y vemos esas cosas, entonces, y nos movemos en la rueda de Dios, no en la rueda que tú quieres llevar, porque a veces somos tan agitadores. No, yo tengo fe y yo lo puedo hacer, y yo lo puedo hacer y yo lo puedo hacer. Entonces, ya ese yo se convirtió en tu yo. Y estás entonces esquivando y dejando que sea el dador de la verdadera emuná, el que te ha dado la porción de fe, el que te ha dado para el crecimiento de la fe. Se nos está olvidando de dónde proviene. Y entonces, en vez de darle la gloria a Dios, nosotros lo que estamos es llevándonos la gloria a nosotros mismos. Por eso la palabra te dice, sin fe es imposible agradar a Dios, es porque verdaderamente el que le busca tiene que creer que le haya. ¿Y que le haya en qué? Porque tú estás buscando al Padre, al Eterno. Tú estás haciendo las cosas para agradar al Señor. Y más adelante vamos a leer eso donde te dice que cuando tú sirvas, tú le vas a servir como si fueras para el Señor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos basamos en nuestras obras y por eso la palabra dice que no es por tus obras que tú vas a ser salvo, sino por fe.
pero tampoco es por fe, sino también por las obras. Entonces, que todo tiene que ir cogido de la mano. Pero por eso es tan importante que en nuestras características de ser mujeres, hombres de fe, es que el Señor quiere que nosotros verdaderamente tengamos nuestras bases y fundamentos en complemento, porque tenemos que llevar esos complementos para que la plenitud de Él sea en nosotros. Ahora, vamos a continuar con el próximo ejemplo, porque entendimos que en Samuel, usted puede decir que él fue un hombre que sirvió específicamente y fue respaldado. Ese para avalar la definición que nos dijo que era estar al servicio ¿de quién? De alguien. Ahora, nos vamos a Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38. ¿Quién yo le di, Lucas? Ok, léemelo, mi amor. Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38. Dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Miren qué dice ahí. Estar sujeto a alguien por el propósito, por un motivo, lo que él quiere y dispone. La definición segunda que habíamos hablado. Aquí me está hablando, fíjate, de dos mujeres. Una era estéril, Elizabeth, y Elizabeth había concedido a Juan el Bautista, es la madre de Juan el Bautista, si acaso no lo saben. Y María fue la madre de Jesús. Y estábamos leyendo en Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38, se leyó cuando el ángel habla con María. Cuando el ángel le dice a María el motivo por lo que él necesitaba la disposición de ella. Verdaderamente es parecido al significado de lo que dice un instrumento, una máquina, un propósito, servir a propósito para un determinado fin. Pero en ese momento, fíjate que está sujeto, ¿verdad?, a que María se disponga verdaderamente a recibir lo que Dios, ese motivo de lo que Él quiere hacer en ella. Fíjense que el ángel la visita y le dice, eres escogida para que se haga algo en tu vida. Hay un propósito, hay un motivo de ser. Y te hemos escogido a ti. Pero tenían que ver la disposición de ella. Quiero llevarte algo para que lo puedas entender. Nosotros vemos esta historia muy, muy seguido, ¿no? Y una de las bases de la Iglesia Católica, pues, es entendiendo de que María, pues, fue la sierva del Señor. Pero en ese momento, cuando nosotros nos vamos a la historia verdaderamente, en lo hebreo, en lo judío, porque ahí ya de la tribu de Judá, ahí, cuando están ahí, usted entiende lo que quiere decir. ¿Cómo eran las bodas entre ellos? Primero había un compromiso y se comprometía a la mujer con el hombre. En ese momento, María con José ya eran casados, pero no habían dormido juntos. Todavía no era la celebración total de que ellos le tocaba el tener sexo en conjunto. Eran marido y mujer, pero todavía no estaban con el derecho de acostarse. Sin embargo, el ángel se le aparece antes de eso, antes de que ella se acostara con su esposo. Por eso es que más adelante vemos en la historia de María y de José que el ángel se le revela a José y le dice que la acepte a ella, que no la rechace, porque no es con ningún hombre que se va a acostar.
con el propósito, Dios le revela el propósito a José. Por eso él, cuando el ángel se le revela a José, él se une rápidamente con María. Acuérdense que era una cultura que se dejaba establecer por las instrucciones. Era una cultura que se dejaban llevar, ¿verdad? Cada pareja, como tenían por costumbre en aquel entonces unir a las parejas. Entonces dice ahí que el ángel se le revela a ella y le dice el propósito, le dice a ella y le coge de ejemplo, le dice, te doy el ejemplo de una persona que era imposible que quedara embarazada, porque Elizabeth ya fue mayor. Cuando Elizabeth con su esposo Zacarías tuvieron a Juan el Bautista, también ellos eran ancianos. Encima que no era la edad, sino había problema de la esterilidad más la edad. Y él le recuerda que no hay nada imposible para nuestro Dios. Ahí vemos que Dios es emuná y que Dios puede hacer las cosas, que Dios puede crear y que hay que confiar en Él porque Él tiene control y dominio de todo. Cuando Él le habla y le hemos dicho, como estudiamos al principio que era emuná, que nosotros nos dan una información y basada en esa información es que nosotros decidimos creer o no. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo fue que el ángel le habla? Le da una información, le dice, Elizabeth, tu prima, está embarazada. Y yo me imagino que en ese momento María dice, wow, ¿cómo embarazada si es estéril? Anciana. Y está embarazada. Estilo boricua. Y a estas alturas esta vieja le da con parir. Pero entendemos verdaderamente que ahí comprendemos que el poder de Dios no hay nada imposible. Que el que cree, que cuando Dios te escoge con un propósito y si tú le crees al Señor, o sea, el ingrediente de la fe, de la emuná, de que no tan solo creo, sino que confío, que soy fiel, que ando en luz, que soy verdad, que soy veraz. Cuando empiezo a desglosar esas características que tienen que estar en mi vida, y si nosotros empezamos a seguir desarrollándolas por medio de su espíritu, ¿cómo nosotros podemos saber que cada promesa de Dios se cumple en nosotros? Entonces, cuando veo ahí que ya esa información se les da a María, yo me imagino que María dice, bueno, ya no tengo ni qué más que decir. ¿Y qué le dice a ella? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. O sea, ella se dispone al servicio. Yo te creo, en mi palabra, yo te creo, haz lo que dijiste que vas a hacer. Ella no entendía cómo. Fíjense en que ella decía, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire, es el principio lo que leyó Mari. Es lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿Cómo es que va a ser? Así nos preguntamos. No sé cómo Dios va a hacer estas cosas. ¿Cuántas veces ustedes se lo han preguntado? ¿Cuántas veces usted no se ha dado contra la pared y se da cómo? Pero ¿cómo, Dios? ¿Pero cómo tú vas a hacerlo? Ah, pues hoy Dios te da la respuesta y te dice, ¿sabes qué? Lo que le contestó María, hágase conforme a tu voluntad. Aunque no sé cómo, pero sé que tú, Padre, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para el que cree. Entonces nosotros nos vamos yendo siendo desarrolladas, ampliándonos, extendiendo nuestras estacas con nuestra fe. Empiezas a crecer, porque Dios nos llama a crecer, no a menguar. Y le estoy hablando en el término espiritual, no le estoy hablando en el término carnal de que crezca su orgullo, de que no. Estoy hablando del término espiritual y quiero que me entiendan esto, en el plano en cual estamos hablando. No malinterpreten ni saquen de contexto, ¿verdad? Para entonces tomar eso como en algo que los incite entonces a hacer algo incorrecto, no. Estoy hablando en el término espiritual, que Dios quiere que tú y yo crezcamos,
En el término espiritual, de acuerdo al espíritu, es que tú y yo tenemos que extendernos, porque si no seríamos mongolitos, seríamos anormales. Es una palabra boricua, perdón a las uruguayas y a las venezolanas colombianas que están en la clase. La tía me entendió. Yo sí. Pero seríamos anormalitos. Déjenme corregir, perdón. Porque aquí todas las nacionalidades seríamos unos anormales, porque nos quedaríamos chiquititos y no creceríamos, enanitos. Pero Dios no quiere que tú y yo nos quedemos enanitos. Dios quiere que tú y yo seamos gigantes en Él. Dios quiere que tú y yo crezcamos en Él. Dios quiere que tú y yo cada día seamos amplios en Él como Él es en nosotros. Perdón. Ya son las 8:30. No puede ser. Sí. Se va el tiempo. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, yo te oigo. Okay. No te veo, pero te oigo. Las muchachas, ¿me oyen? ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos describiendo que entonces cuando tú dices que se haga tu voluntad, ¿me oyen? Sí, mi amor. Las muchachas no me están escuchando. Hay un tipo de problema. ¿Me están escuchando, chicas? ¿Sí? Ok. Ahora sí. Entonces, cuando María dice, hágase su voluntad, entonces ahí es... Sí, ahora sí. Ahora las escucho. Muta su micrófono. Entonces, cuando escuchamos que María dice, hágase su voluntad, es disponiendo verdaderamente que el Señor sea el que haga en cada uno de nosotros. Sea Él verdaderamente el que con ese propósito, ese motivo, Él hace lo que quiera con lo que está disponible, con lo que quiere verdaderamente estar en Él. Ahora, espera un momentito que creo que... ¿Me escuchas, Estelita? Hello. ¿Me oyes? ¿Me están escuchando? ¿Me oyen? Estaba la conexión bien. Y de momento ahora se extravió. Acá está así, pero hay mucha lluvia y trueno. Me dicen que se me corta la voz. Yo voy a tratar de seguir hablando, a ver, para avanzar por lo menos en este ejemplo. ¿Me oyen? Ahora, chicas, ¿Usted me escucha? te escucho entrecortada a ti. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí oyen. Ok, vamos a continuar con la clase. Sabemos que estamos en vivo y de todo color, así que cosas pasan. Bueno, entonces estuvimos hablando y dimos ya el ejemplo de María, del servicio, del motivo, cómo Dios la escoge con un motivo para verdaderamente hacer lo que Él quiere cuando hay disponibilidad. Y esa es parte de la esencia del servicio que caracteriza una persona con fe. Ahora, Génesis 22, 1 al 8. Tía, le toca a usted leerla. ¿Puede leerlo? Sí, mi amor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, tomad ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah,
y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalabardó su asno y se tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y el muchacho iremos hasta allí y adoremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y luego ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Él y van juntos. Ok, ahí nos está describiendo en el momento en que Dios le habla a Abraham. Y dice ahí que empezó el Señor, dice, prueba Dios a Abraham. Lo llevo nuevamente a la cuarta definición que dice, dicho de un instrumento de máquina ser a propósito para un determinado fin. Eso es de la característica de fe en el servicio. Una persona que tiene fe es una persona del servicio hacia Dios y el servicio hacia su prójimo. Aquí te estoy hablando cuando Abraham en un momento dado se recuerdan que Dios le da una promesa. Él cree al Señor en esa promesa. Él aplica la fe, la emuná de Dios en esa promesa y espera en Él. Eso se le es dado. Pero yo quiero llevarte exactamente a lo que acabamos de leer. Primer versículo que dice, primero dice que Dios prueba a Abraham, pero Abraham dice que le responde, heme aquí. Y heme aquí es disponerme a que hagas tú lo que tú quieras. Ya él sabía que Dios le cumplió la promesa. Le cumplió la promesa y ahí como decimos en la definición, su hijo era el instrumento porque Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Pues entonces a través de su hijo es que él iba a tener la herencia, porque ¿cómo va a tener la herencia si no tiene hijos? Aunque sabemos que él tuvo el otro hijo con la sierva Agar, pero el hijo de la promesa era Isaac. Entonces la palabra del Señor se cumple y no se contradice. Ahora, cuando Dios le da a Isaac, en un momento dado, él lo prueba, dame a tu hijo, y le da especificaciones de qué es lo que tenía que hacer con su hijo. Y dice la palabra que Abraham, hombre de fe, padre de la fe, obedeció. Ahí no me dice que él titubeó. Y en ningún escrito hebreo usted busca de Abraham y no habla que él titubeó, que él negó, que él se quejó. Simplemente que él le dijo, heme aquí. O sea, estoy a tu disposición. Voy a hacer lo que tú quieras. Y dice la palabra que él va y hace lo que el Señor le dice. Pero al final de cuando está preparando y haciendo todo, ahí vemos, no mencionan la palabra fe, pero la vemos en acción. Mire, éntrese en esa película. Usted sabe lo que es usted llevar a su hijo, porque Dios te dio una instrucción exclusiva. Cuando Dios nos da instrucciones exclusivas para hacer algo. Y tú estás esperanzado en el último momento que suceda un cambio, por decir en nuestras palabras, ¿no? Quizás está mal expresado, pero así decimos, en el último momento que nosotros consideramos que es el último momento donde ya hay desahucio, donde ya no vemos que hay solución, donde vemos que todo ya está complicado, que ya está todo, como decimos nosotros, un pie ya puesto ya en la tumba.
ya estando ahí al borde del precipicio, donde ya no hay solución, donde no encuentras nada. Y en ese momento es que Abraham dice, que el hijo le dice, se da cuenta de que entonces, pero entonces, ¿y quién es el que va a ser sacrificado? Entonces, lo que me da a entender es que nunca Abraham le dijo a su hijo, simplemente dice, tienes que acompañarme. Pero dice que en todo momento, entonces, la contestación de que él, yo digo, lo que puede determinar a nosotros ser hombres y mujeres de fe es lo que se alinea de acuerdo a lo que nuestra boca confía y nuestro corazón cree. Bien. ¿Por qué? Porque Amén. en ese momento, fíjense en que Abraham está obedeciendo lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está concediendo. O sea, lo que Dios le pide, Abraham se lo va a conceder. Sin embargo, mire la esperanza de Abraham. Mire donde usted ve la fe de Abraham en acción. Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Dígame, mi hijo, aquí estoy. ¿Qué te necesita? Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Buena pregunta. Y dice que le responde Abraham a su hijo. Mire la respuesta de Abraham. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice, e iban juntos. Quiere decir que en ese momento el hijo de Abraham, Isaac, en ese momento se unió en el mismo sentir de papá. Y dice que juntos, la palabra ejad es unidos en un solo sentir. Uno solo, iban juntos. Porque fíjese que la curiosidad desde un principio te habla y dice que Abraham toma a su hijo, o sea, su hijo iba con él, estaban juntos. Pero cuando ahí en ese momento donde dice junto es un ejad, iban en el mismo sentir de que Dios iba a proveer el cordero para el altar. Y desde un principio dice que Dios lo prueba a Abraham, pero él estaba dispuesto, si era necesario, a dar a su hijo, lo iba a entregar, pero sabía que si ese era el hijo de la promesa de Dios y él confiaba en Dios, él sabía que al fin de eso el Señor tenía que proveer porque Dios no iba a contradecir su palabra. Y hemos estudiado que emuná, que la fe es emuná y que emuná va de acuerdo a la palabra de Dios y que nosotros creemos por la información que se nos es dada. Y en aquel entonces Abraham tenía una información de parte de Dios y una relación de parte de Dios con Dios que verdaderamente él consideraba que todo lo que el Padre pedía, algo él iba a hacer. Y en ese momento, aunque Dios le había dado especificaciones a Abraham que tenía que hacer con su hijo, dice la palabra que él estaba creyendo de que Dios iba a proveer un cordero. Entonces quiere decir que Abraham nunca perdió la fe de que no iba a entregar totalmente a matar a su hijo, sino que en un momento dado el Señor tenía que darle una instrucción para que la palabra que Dios le había dado a Abraham una vez que le dice, ven acá Abraham, sal de tu cabaña y mira el cielo, mira las estrellas y así será tu descendencia como la arena de la mar, así será la descendencia que viene de ti. Abraham sabía, Abraham creyó, Abraham fue probado. Pero siguió creyendo. Ahí no dice que titubeó. Ahí no dice que Abraham dudó. Ahí lo que dice que hubo un hombre obediente al Señor, con una humildad, que la intención de su corazón era agradarle al Señor. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ese hombre quería agradar al Señor y estaba dispuesto a hacer lo que fuera, pero también había una fe en él de creer, como le contestó a su hijo, él se proveerá del cordero, hijo mío. Y dice que juntos iban
juntos. Ya más adelante, ahí él dice que al lugar donde Dios llega, donde le indica que tenía que levantar el altar, dice que ahí él lo compone y ata a su hijo. Y yo me imagino que en ese momento el hijo estaba confundido y decía, pero ¿por qué me estás atando, papá? ¿Por qué me vas a poner en este lugar? Y dice que ahí, cuando vio ya la intención, cuando nosotros decimos en el último segundo, que ya Abraham iba a extender su mano, fue probado. Dice que él creyó. Fíjense que el versículo 8 dice, hijo mío, él va a proveer el corderito. Pero después dice que ahí, ya cuando nosotros decimos en el último segundo, ya cuando no aguantas más, cuando ya está todo, que iba a tomar el cuchillo para degollar a su hijo. Mire eso. Imagínense en esa película y dice que en ese momento ahí el Señor lo llama. Y dice, y la manera en que en nuestra traducción está, que le responde a Abraham, no dice que Abraham le respondió en una manera grotesca. No dice que Abraham le respondió en una manera repugnante o quisquillosa o de queja. No. Ahí dice que Abraham, ¿qué le vuelve a decir? Heme aquí. Heme aquí. Aquí está tu siervo. Aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Verdaderamente tendríamos esa característica en nuestras vidas. ¿La tenemos? Te pregunto en esta noche. Autorreflexionemos, mirámonos en el espejo. ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que hizo Abraham? ¿De verdad? Simplemente ahí lo dejo para que los reflexiones en esta noche. Abraham, padre de la fe. ¿Estás tú dispuesto a pasar por ese proceso? ¿Estás tú dispuesto a entregar a tu Isaac? Y ahí en ese término, en el hebreo, es el yashir. Y yashir significa lo más preciado de tu vida, lo más que tú atesoras de ti. ¿Estás dispuesto a entregárselo al Señor para obedecerle? Hablamos que una persona con fe, la característica tiene que ser de fe. La persona de fe tiene que tener obediencia, tiene que tener humildad. Y hoy estudiamos de que tiene que tener servicio. ¿Estás dispuesto tú a ser siervo en todas las áreas? No en algunas. No aplicarlo en algún momento. ¿Estás dispuesto tú a ser siervo en todas las áreas? ¿Servir al Señor más servir a tu prójimo? No puedo extenderme más en la clase hoy. Estamos limitados en tiempo.